Eso está previsto para mañana y hoy, en estos instantes, justamente se estaría iniciando la comisión de asuntos, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que iniciará el debate con la intención de dictaminar sobre ficha limpia el proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Veremos finalmente después qué sucede con ese tema, si consiguen dictamen, si se realiza la sesión, que ayer la poníamos en duda, pero bueno, veremos entonces si se realiza, los tendremos al tanto de lo que allí sucede. Y temprano se realizó una reunión de labor parlamentaria en la que se determinó los temas que se van a tratar mañana. Ya se los vamos a contar durante el programa cuáles son los temas que se van a tratar en esa sesión y qué es lo que sucede mientras tanto en la Cámara de Diputados, donde todo apunta al inicio de ordinarias dentro de 2 semanas. Bueno, ya paso a presentar a quienes me acompañan. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Sebastián, ¿cómo andan? Sí, así es. En esta reunión de comisión que hacías referencia en el Senado, vamos a poder ir viendo cómo está el clima, ¿no? Acá en el Congreso, después de toda la controversia por el caso Libra, porque bueno, mañana en la sesión, en caso de que se confirme, ¿no?, que se reúna el quórum y haya sesión como pareciera que sí, el debate va a estar atravesado también por este tema y justamente en una discusión como ficha limpia, va seguramente a surgir, va a haber discursos fuertes, ya podemos adelantarlos, ¿no? Hablamos como si ya supiéramos qué va a pasar, pero Claro. es casi de cajón que va a suceder eso. Y como decías, el tema de los pliegos de la Corte, ese es el interrogante, ¿no?, por el momento. Algunos daban también por caído justamente el proyecto de ficha limpia en este contexto de los bloques llamados dialoguistas, ¿no? No creían que pudiera prosperar. Pero bueno, el gobierno por el momento lo mantiene y también muestra confianza, principalmente con la suspensión de las PASO, ¿no? Como contábamos ayer, el respaldo de gobernadores peronistas que tienen ascendencia en senadores de Unión por la Patria está firme y eso hace que el gobierno, el oficialismo tenga cierto margen como para avanzar. Así es, bueno, por eso, como decíamos, toda la expectativa está puesta por estos días en lo que resta de esta semana con lo que suceda en el Senado, donde se completará el trabajo, veremos, el trabajo de lo hecho en la Cámara de Diputados, que fue la que tomó la delantera en materia de los proyectos que había para debatir en el temario de extraordinarias. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, sí, un poco haciéndome eco de lo que comentaba recién Martín, y vos decías recién del clima. Bueno, el termómetro explota, definitivamente. Ujú. Hay, la política está sumida en un estado de conmoción general. Los distintos estamentos de la política están viendo cómo se acomodan, cómo reaccionan ante el iceberg con el que chocó inesperadamente el gobierno. De hecho, el presidente Milei no esperaba ni por asomo la tormenta que se le iba a venir encima cuando decidió darle difusión a través de un tuit al lanzamiento de una criptomoneda, de un token digital, Libra, que está trayendo, bueno, un montón de secuelas, y el Senado va a ser en la próxima sesión caja de resonancia. Seguramente se esperan 30 cuestiones de privilegio. La gran mayoría de ellas van a estar orientadas a hacerse eco de esa discusión, a lanzar dardos venenosos contra el gobierno, al cual le están sindicando toda la responsabilidad política, también por la imagen que deja a la Argentina ante el mundo. Así que bueno, ese es un poco el microclima que se vive y que trasciende un poco las fronteras de este Congreso, pero también las fronteras nacionales, porque está en boca de todo el mundo. Hay medios internacionales que están reflejando, bueno, esta incertidumbre que se generó a partir de un hecho confuso que todavía es materia de investigación, y hay muchos proyectos para tratar de echar luz acerca de estas causas, ¿no? Así es, bueno, vamos a seguir informando sobre todo lo que sucede y las repercusiones de este tema en el Congreso y en la Cámara de Diputados en particular. Ahora veamos cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. A ver, bueno, sol a pleno. Tenemos una temperatura máxima prevista para hoy de 27 grados, 22 grados de mínima.
Los 3 días de sol, mañana jueves, 31 grados de máxima, ya retornando activamente el verano, 24 grados de mínima. Y para el viernes 32 grados de máxima y 25 grados de mínima, sol a pleno los 3 días. Veremos qué nos depara el fin de semana. Acá dentro en el estudio hace frío, eso sí, les aclaramos, el verano no se siente. Llegó el invierno. Llegó Acá, el ¿no? invierno acá, estamos, pero bueno. Yo soy team invierno, ¿eh? ¿Sin invierno? Sí, me parece que tiene remedio, ¿no? El invierno uno Claro, en te cebolla abrigás. se pone abrigo y se soluciona. Cuando hay mucho calor no hay nada que hacer. Así es. Bueno, veremos entonces cómo es el clima, cómo será el clima mañana en el Senado, donde bien decías, Sebastián, que están previstas 30 cuestiones de privilegio sobre el tema. La mayoría seguramente girará en torno al caso Libra, pero bueno, todas las expectativas también están puestas en qué sucederá con si el viernes, en definitiva, se debate el pliego del juez Ariel Lijo. Justamente que esa es una cuestión que surgió ayer, la del tema de desdoblar la reunión de a última hora ayer finalmente. No, en realidad fue producto del acuerdo del mediodía, la reunión que hubo en una suerte de prelabor con la presidenta de la Cámara Alta, con los jefes de bloques dialoguistas, donde también lo que se quería hacer era la reunión preparatoria, esa reunión, digamos, la audiencia, esa reunión donde se eligen a las autoridades que van a presidir el cuerpo durante el año, no solamente las autoridades en materia de los propios legisladores, sino las autoridades administrativas también, donde va a haber cambios en el Senado. Recordemos, en la Cámara de Diputados eso se hace, por reglamento, se hace en diciembre. En el Senado se hace en la última semana de febrero. Se había sugerido la posibilidad de adelantarlo y hacerlo directamente mañana. El oficialismo quería sacar todo en una sola Sacarse sesión, todo ¿no? encima en una Claro. sesión, o dos, si podían, O dos, dejaban el tema toda del esta hijo. semana. Un mega combo, sí, recargado. Como si no hubiera temas para tratar justamente en esa sesión que ya va a ser muy larga. Ahora le vamos Sí, a no quiere detallar. mostrar el gobierno parálisis, ¿no? No, A claro. partir de este escándalo en ciernes que se está desplegando con mucha potencia, lo que quiere el gobierno es recuperar la iniciativa y decir, bueno, acá estamos, estos son nuestros proyectos consensuados con otros sectores de la oposición y tenemos un norte, ¿no? No quieren quedar atrapados en una agenda donde no es el oficialismo el que está poniendo los límites, los contornos de esa agenda. Así es. Sí, y bueno, y justamente a propósito de no perder la iniciativa, después vamos a mostrar el tuit presidencial que, bueno, hoy Javier Milei, justamente para tomar un poco el protagonismo, digamos, pero desde el otro lado, bueno, hizo un largo tuit en el cual, bueno, se refiere Contraatacó, ¿no? puntualmente, claro, contraatacó, hablando y contra quién, contra la prensa, contra cierta parte de la prensa. Y un ex candidato presidencial se hizo eco de Sobre todo, claro, las palabras de Johnny Viale ayer, ¿no? de ayer, sí. Ahora veremos uno de los proyectos que estaba previsto para extraordinarias, que finalmente se lo habían anticipado 2 ministros como que se iba a incluir en este temario. Al final no fue así, no daban los tiempos tampoco para dictaminar, eso nos decían los legisladores, entonces queda para un tratamiento. Será de los primeros temas que se aborde en estas sesiones ordinarias que arrancan, yo decía 2 semanas, no, la próxima semana ya, el fin de semana ya tenemos la apertura de sesiones de la próxima semana. Y vamos entonces a ese proyecto del Poder Ejecutivo para agravar las penas contra incendios y otros estragos, ¿no es así, Martín? Es así, José. Esto fue un tema bastante, digamos, que estuvo en el debate público, ¿no? A partir de la situación preocupante en el sur, en Corrientes, en menor medida en Córdoba. Bueno, también se habían presentado desde la oposición algunos proyectos para declarar en emergencia la zona y poder brindar alguna asistencia económica. Lo que hizo el gobierno fue elaborar este proyecto con la firma de Javier Milei, de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y de Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Bueno, en los fundamentos del proyecto lo que dicen es que actualmente las penas son bajas para estos delitos, son escarcelables, ¿no? Menores
a 3 años. Entonces lo que se proponen es, bueno, agravar justamente las penas para, dice el proyecto, más allá del castigo, que haya una, digamos, dar una idea de que tiene que haber una prevención, ¿no? Digamos, tratar de que no se produzcan estos hechos con los perjuicios que generan, ¿no? En bosques nativos, bueno, en bienes, y como pasó en el sur, también con vidas. Murió uno de los pobladores del Bolsón. Entonces dicen que, bueno, que puede ser bueno en este caso agravar las penas. Modifica, es sencillo el proyecto, modifica 2 artículos del Código Penal, el 186 y el 189, para lo que decíamos, ¿no? Llevar las penas a un umbral que no permita la excarcelación. Entonces la lleva de 3 a 4 años de prisión. El mínimo es 4 años de prisión, o sea que si se comprueba que una persona, ya sea intencional o por negligencia, genera un incendio o otros estragos, porque vamos a ver que también agrega otras cuestiones, bueno, ya va a tener como mínimo una pena de 4 años de prisión y no va a poder ser excarcelable. Tenemos que en caso de que resultaran, bueno, ahí vemos, ¿no? Que si el hecho provoca muertes, como pasó este verano, la pena también aumenta, pasa a ser de 25 años. Y en el caso de que sea el delito culposo, es decir, que no sea a propósito, que no se pueda demostrar por lo menos, pero sí sea causado por una negligencia o por alguna acción que lo genere, también va a tener un mínimo de 4 años. Claro. Así que también, eso es lo que dice el proyecto, en los fundamentos es que bueno, va a generar, o por lo menos es el objetivo, de que se genere un cuidado. O sea, que los que lo quieran hacer intencional desistan de hacerlo por las penas, pero también que las personas que puedan tener una negligencia para causar el incendio también tengan más cuidado. Algunas cuestiones para agregar, como para ver la referencia de cómo es actualmente, ¿no? En el caso de los delitos culposos, el mínimo es de 1 mes y el máximo de 1 año. Claro. Ese va a ser uno de los principales argumentos del gobierno para la necesidad de modificarlo, ¿no? Porque claro, entre 1 mes y 1 año no tiene prácticamente un efecto concreto, claro, en cuanto a prisión efectiva. Y también en el caso de que resultaran afectados bienes que formen parte del patrimonio cultural, bosques nativos, que es lo que pasa generalmente en estos casos, ¿no? Más en lugares como en el sur. Parques nacionales, lo mismo vimos este año. Yacimientos arqueológicos, el máximo aplicable va a ser de 15 años. Por más que no haya muertes, que como vemos ahí, muertes es 25, bueno, si se afectan cualquiera de estas cuestiones que nombramos recién, 15 años. Y también a la posibilidad de causar incendio, explosión o inundación, que es lo que rige ahora en el Código Penal, también se agregan derrumbe, claro, liberación de tóxicos y emisión de radiaciones. Además, suma... Esos son los otros estragos que se pueden sumar a... Claro, que van a proponer sumar. Uno tendría a pensar que puede tener consenso, ¿no? Más después de todo lo que pasó este año. Son esos proyectos que se tratan en el Congreso y a veces toman impulso después de un caso así, claro, tan resonante, ¿no? Claro, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, que de este tema se había presentado, cuando se habló de que se iba a presentar un agravamiento de penas, se mencionó siempre que había un proyecto presentado durante el año, no sé si creo en agosto había sido presentado, de los diputados cordobeses Rodríguez Machado, a partir de lo que pasó en Córdoba, por lo de Córdoba, claro, y Gabriel Bornoroni, del PRO y de la Libertad Avanza, respectivamente. Pero ellos se circunscribían, más o menos es parecido, tenía la pena elevarla a 4 años, por ejemplo, pero se circunscribía a los casos de incendio. En este caso, el del Poder Ejecutivo, la novedad es lo que decías recién, justamente que lo amplía bastante a qué sé yo, liberación de tóxicos, inundaciones, etcétera, otros temas, que está bien, porque
para que no vayamos puntualmente a hacer una ley más amplia justamente. Claro, detrás de lo que pasó nada más. Claro, totalmente. Pero, claro, son esos disparadores. Ayer decía, en esta semana también en otro programa, mencionábamos el hecho de que, bueno, los incendios en el sur que hace 4 días llevaban toda la atención de todo el país, bueno, ahora cuando ya se acaba la información, pero no el fuego, pero sí la información, la difusión del tema, entonces como que la gente se olvida de eso y bueno, el problema sigue Es claramente. como que un tema solapa a otro y estamos hablando de una catástrofe, de un siniestro Claro. que está acabando con el modo de vida de comunidades que necesitan seguir desarrollando su proyecto de vida en los lugares donde hicieron toda su vida. Así que Totalmente, sí, es claro. un tema muy grave y se sumó en las últimas horas, para complementar la información de Martín, un proyecto de ley del diputado presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, para penalizar el uso del fuego cuando se trata de la destrucción de bienes públicos protegidos, como puede ser bosques nativos. Claro, Pichetto se sube un poco al relato de su cruzada contra las organizaciones que él denomina terroristas mapuches, que han ocasionado, de acuerdo a su visión, serios incidentes y que han ocasionado fuegos que destruyeron propiedad privada. Él tiene un encono particular contra esas comunidades y esta discusión le viene como anillo al pie para reforzar, ¿no?, esa narrativa, pero es un buen insumo en todo caso y un buen condimento para seguir debatiendo esta cuestión, porque es necesario una respuesta urgente de parte de las instituciones de la política, ¿no?, del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo en su conjunto. Es verdad. Y el año pasado, por ejemplo, durante una sesión, me acuerdo que se declaró así sobre tabla, se trató el tema de la emergencia en San Luis. O sea, los incendios son recurrentes esto no es de ahora, siempre, todos los años suele suceder. Sí, en general en esta época del año, ¿no? Claro. En verano, que es cuando hay menos precipitaciones, hay más sequía y por lo tanto cualquier chispita te genera un problema de En extrema Corrientes, gravedad. ¿no? El año pasado... El anteaño pasado. ¿El anteaño fue? ¿Corrientes? Claro, sí. Claro, ahí fue que causó un desastre en el Parque Iberá, sí. En los esteros, en ¿no? los esteros de Iberá. Por eso. Ahora también, por eso la noticia del otro día que había nuevamente incendios en Corrientes, inclusive hubo una víctima fatal, una maestra que combatía el fuego. Justamente había encendido las alarmas de todo el mundo. Bueno, finalmente se trata en ese caso de pastizales y que eso tiene otras consecuencias, digamos. Tiene consecuencias en lo que es las economías regionales también, porque ya no son parques, sino también parques, pero en el caso en particular de Corrientes, los incendios afectaban a campos que estaban las pasturas de los animales, o sea que eso va a afectar inexorablemente en el tema de la carne, justamente porque toda la cadena. Es un gran productor Corrientes. Pero bueno, esperemos entonces, claramente uno imagina que por tratarse de un proyecto del Poder Ejecutivo, que estás mencionando, Martín, va a avanzar, sobre todo teniendo en cuenta que los ministros Cunio Libarona y Patricia Bullrich habían dicho que, sobre todo Cunio había dicho que lo iban a incorporar en extraordinaria. Finalmente, bueno, no quedó no había tiempo material, pero sí seguramente va a ser tratado. Hemos consultado a Rodríguez Machado en este programa, que es la presidenta de la comisión en la que debería tener tratamiento, y dijo justamente eso, que ya no había tiempo de dictaminar 10 días antes del fin de las extraordinarias. Claro. Al haberse puesto el 20 o 21. Claro, y esto 21. fue... Una semana 21, claro. Hablamos con ella el miércoles pasado. Creo. Era justo cuando ella nos respondía, decía, tendría que ser entre hoy y mañana el dictamen, y ya no llegamos. Y pasó algo parecido con la ley de quebrantos también, ¿no? Para la actualización de los quebrantos, no hubo tiempo de dictaminar y por eso el tema que estaba incluido en el temario de extraordinarias quedará para ser debatido a partir de la apertura de sesiones ordinarias. Que recordemos, ya que estamos, entonces las primarias arrancan este sábado, no, el sábado siguiente seguramente habrá una presentación del presidente de la Nación
que todo indica que será a las 21 del sábado. Todavía no hay nada confirmado, estamos diciendo lo que la Sí, información. un que se nuevo está late night manejando. show, ¿no? Así es. Pero ¿sí? esta vez viene envuelto Viene cargado. de toda la polémica Sí. vinculada a su implicación en el lanzamiento en el caso Libra, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tiñe de mayor centralidad al discurso del presidente. Va a tener mucho más rating seguramente. Sí. Y después, inmediatamente después, a partir del lunes ya pueden empezar las convocatorias a las comisiones, porque recordemos, un año como este, impar, en el cual hay elecciones y bueno, las comisiones ya están conformadas, porque ya están conformadas del año pasado. O sea, Eso podría acelerar el inicio, ¿no?, del año Claro, parlamentario. claro. Y otro tema también, si se confirma esta semana la suspensión de las PASO, también se estira, se posterga, ¿no?, el inicio del calendario electoral, la campaña también, pasa todo más cerca a octubre, y eso puede hacer que haya mayor actividad parlamentaria en el primer semestre, podemos decir, del año, ¿no?, que generalmente no venía pasando con las PASO. Ya en abril o mayo, ya junio, ya prácticamente no se cerraba el Congreso, pero casi, ¿no? claro, totalmente. Pero este gobierno que nos sorprende tanto y con tan poco hace tantas cosas en el Congreso, sobre todo donde tiene, recordemos, 39 diputados y 6 senadores solamente. Pero bueno, tiene la intención, todos decíamos, bueno, va a tratar de mantener cerrado el Congreso. Veremos si estas novedades, todo este ruido político lo reconvierte esa idea que tiene. Pero bueno, hay intenciones de, en esta primera mitad del año, por lo menos avanzar fuertemente con algunas iniciativas, y este ya es un proyecto del Ejecutivo que puede ser tratado. Así que veremos entonces si así se da. Todavía no, me dicen que todavía no arrancó la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado para tratar ficha limpia. Los vamos a mantener al tanto de lo que allí sucede, porque también es otro de los temas que lleva toda la atención. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas.
Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. Y seguimos con plenario, como decíamos al principio y hace instantes, hablábamos de la reunión que se va a desarrollar en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores,
para tratar ficha limpia, una reunión que nos preguntábamos ayer, sobre todo, si se iba a realizar en este contexto así tan enrarecido. Es un tema que, bueno, es muy atractivo para generar polémica entre el oficialismo y la oposición, sobre todo la oposición más dura. La reunión ya arrancó, o sea que ya están decididos a avanzar con el dictamen, con las firmas. Veremos entonces qué es lo que sucede después, una vez que se tenga el dictamen, más allá de toda la polémica que, bueno, va a acompañar esta discusión en el Senado. Veremos si finalmente cuándo es que se trata, porque mucho ya de por sí no está incluida en el temario de mañana, en el temario de la sesión de mañana, porque además hay un tema de no necesariamente de reglamento, pero sí de usos y costumbres en el Senado, donde se esperan 7 días entre la emisión del dictamen y la llegada del proyecto a comisión. O sea, ya estaría en condiciones para llegar la semana que viene, pero la semana que viene ya se acabaron las extraordinarias, o sea que quedará para marzo en el Senado. Y tiene como destinataria indirecta a Cristina Kirchner. Por eso el kirchnerismo está tan pendiente de qué es lo que sucede, cuál es el devenir de este proyecto que inhabilitaría políticamente y electoralmente a la expresidenta para ser candidata este año, ¿no? Ella ya tiene una condena de segunda instancia que fue confirmada el año pasado por el caso Vialidad, y en caso de cristalizarse el proyecto de ficha limpia con este doble conforme, ella quedaría fuera de carrera, ¿no? Recordemos entonces, el proyecto de ficha limpia lo que busca es anular la posibilidad de que una persona condenada en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción pueda ser candidata, o también que pueda ser funcionaria en algún cargo no electivo, ¿no? Estamos hablando de cargos importantes, ministerios, y también de otros poderes del Estado, como la justicia y el poder legislativo desde ya, ¿no? Son cargos selectivos. Eso es el tema que quedará entonces pendiente. Ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Con 144 votos se aprobó en la Cámara de Diputados. Y José, si trasladamos esos votos al Senado, también podría tener sanción, ¿no? Porque en un momento se pensaba que diputados y senadores que respondían a gobernadores, particularmente el caso de los misioneros, que responden a Carlos Rovira, ¿no? Más allá del gobernador, no iban a votarlo, y eso hacía pensar que podía haber un freno, ¿no? En el Senado. Recordemos que si los 34 senadores de Unión por la Patria, más algunos más, 2 o 3 más, ya no lo votaban, no iba a pasar. Tiene que tener 37 votos también ese proyecto. Pero los misioneros acá en diputados votaron a favor. Claro. Eso generó un cambio de escenario inmediato, y en principio los votos estarían. Veremos qué sucede, veremos cuándo se desarrolla esa sesión, y también se choca con un dato, es que en años electorales no es por uso y costumbre, no corresponde, reglamentariamente no hay nada que lo impida, pero no corresponde que se traten temas electorales, y esto es un tema electoral. Sí, bueno, también estamos a punto de aprobar, no nosotros que estamos en esta mesa, pero digo, el Congreso de la Nación está a punto de aprobar la suspensión de las PASO. Hubo una mayoría muy holgada en la Cámara de Diputados, y es posible que eso se traslade también, esa correlación de fuerzas, al Senado, ¿no? Estamos a las puertas de una modificación de las reglas de juego electoral en medio de un año electoral, ¿no? Aunque falta bastante, como decía Martín, en el caso de que se elimine la instancia de las PASO, eso va a limpiar un poco el calendario legislativo y va a permitir que las dos casas del Congreso Nacional puedan abocarse a la tarea por la cual tienen mandato constitucional. Claro, así es. Y bueno, y decíamos también, bueno, el tema que concita toda la atención también en las dos cámaras, pero sobre todo en la Cámara de Diputados, es lo que tiene que ver con el escándalo cripto, y eso generó una serie de esbozos de pedidos de juicio político. Y digo esbozos porque, por ejemplo, Unión por la Patria dijo que iba a presentar uno, está estudiándolo todavía, no lo presentó oficialmente aún. La izquierda sí presentó uno. Encuentro Federal decía que iba a presentar también uno, está en veremos también, pero independientemente de que se presenten o no, veamos cómo es que funciona la Comisión de Juicio Político. De eso nos va a hablar Sebastián.
Sí, vos hiciste una buena introducción recién, porque Gracias. es verdad, Unión por la Patria ya tiene redactado un proyecto de ley para impulsar un juicio político contra el presidente Javier Milei, a quien hacen responsable de haber encarnado una estafa, ¿no? Esa interpretación que hace el kirchnerismo de haber inducido a quienes son sus seguidores a comprar tokens o activos cripto a partir de información engañosa. A partir de ese diagnóstico, Unión por la Patria realizó una conferencia de prensa. Ya lo había anticipado el día previo o 2 días previos a través de un tuit de que iba a encarar un proyecto de juicio político. Lo confirmó en esa conferencia de prensa que fue encabezada por Germán Martínez y tenía a su lado a quien fuera la presidenta de la Comisión de Juicio Político durante el año 2023, Carolina Gaylar, que es una persona que está muy empapada del tema. Estaba Vanessa Siley. Así que bueno, esa es un poco la carta de intención de Unión por la Patria, que de todos modos dejó una puerta abierta para ver si es posible tender puentes con otros sectores de la oposición para explorar otros caminos que tengan el mismo objetivo de investigar. Claro, es muy diferente un juicio político porque incluso en su núcleo, conceptual, el desenlace natural de un juicio político es la destitución, la absolución o la destitución o remoción en el cargo de la persona acusada. En este caso, el blanco vendría a ser Javier Milei. Por eso no es lo mismo una comisión investigadora que tiene, está circunscripto en cuanto a sus facultades y atribuciones, que un juicio político que es directamente sentar en el banquillo al acusado para deslindar las responsabilidades políticas con un resultado muy concreto, que es la absolución, en el mejor de los casos, o la destitución si los hechos se condicen con las denuncias y hay, carga probatoria que sustenta esos cargos formulados. Así que, pero bueno, la pregunta entonces es, porque no todos tienen por qué saberlo, ¿qué es el juicio político? Bueno, el juicio político, lo vemos en pantalla, es un mecanismo que está previsto en la Constitución Nacional en 3 artículos, lo vamos a ver después, que le concede al Congreso Nacional facultades extraordinarias para investigar las responsabilidades políticas de un funcionario público de alto rango. Después vamos a ver también cuáles son esos cargos por posibles delitos vinculados al ejercicio de sus funciones. Hay entonces 3 artículos que contemplan la posibilidad de impulsar el juicio político. El primero de ellos es el artículo 53 de la Constitución Nacional, que es el que le concede a la Cámara de Diputados el deber de ejercer el derecho de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte. En cambio, el Yo artículo... me acuerdo que habíamos hecho con la anterior gestión un ranking de pedidos de juicio político y ¿saben quién ganaba ahí en el ranking ese de funcionarios, gobierno anterior? Aníbal Fernández. Mira, Aníbal Fernández era el que más curioso el dato. se llevaba la marca. Hubiese dicho Alberto también, sí. Sí, sí. Había también Con la Alberto, pandemia. también tenía a Cristina, pero Aníbal era... Picada en punta Aníbal Fernández. Sí. Bien, el artículo 59 considera la situación del Senado, que se constituye como la Cámara acusadora, es decir, recibe el informe de acusación de parte de la Cámara de Diputados y se convierte en Cámara juzgadora. Su atribución, su competencia es la de juzgar en un juicio público a los acusados a partir de lo sustanciado por la Cámara de Diputados. Una vez que llega el dictamen de acusación, que fue aprobado previamente en el recinto de la Cámara de Diputados, al Senado, eso va directamente al recinto en una sesión que no es presidida por él o la vicepresidente, sino que es presidido por el titular de la Corte, ¿no? Es un protocolo que está estipulado en la Constitución Nacional, en este artículo, el número 59. Y finalmente, el artículo 60, define un poco cuál es el resultado final del dictamen que tiene que... cuáles son las 2 posibles
vías que tiene abierto el Senado para resolver frente a los cargos de acusación que consolidó la Cámara de Diputados, que son o la absolución o la confirmación de la destitución del acusado, que va acompañado además de la inhabilitación para aquella persona para ocupar cualquier cargo público o para ejercer cualquier función en la administración pública. Este proceso, que es este procedimiento de juicio político, es independiente, o sea, es sin perjuicio de que los tribunales ordinarios puedan abocarse a la tarea de investigar si hay responsabilidades penales, ¿no?, en esas conductas que se están investigando. Es decir, son dos andariveles que van en paralelo en todo caso. No es que uno anula al otro, sino que si de repente se descubre algún tipo de responsabilidad política, al mismo tiempo la justicia puede resolver sobre alguno de estos cargos. Vamos entonces a la siguiente. Ahí está, la tenemos en pantalla. Bueno, la Comisión de Juicio Político es el primer cuerpo que se aboca a la tarea de tratar las causas que se derivan de las denuncias por mal desempeño, por negociaciones incompatibles, por tráfico de influencias o por el delito que sea en el ejercicio de las funciones. Esa Comisión de Juicio Político tiene una composición de 31 integrantes que va a estar, integrada de forma proporcional. Hay un sistema de representación que es proporcional de acuerdo a el nivel de representación que cada una de las fuerzas tenga en la Cámara de Diputados en general. Hay en este momento una especie de limbo, y eso es una dificultad para poder avanzar con un juicio político en cuanto a la conformación de las autoridades, porque recordemos que hubo ahí un conflicto que tuvo bastante relevancia. No bien comenzó la gestión de La Libertad Avanza, la diputada nacional Marcela Pagano de La Libertad Avanza se había llegado a cierto acuerdo para que ella fuera quien condujera la comisión. De hecho, hubo una convocatoria a una reunión de comisión donde se pusieron de acuerdo en el organigrama de autoridades, donde quedaba Marcela Pagano a la cabeza, pero un minuto antes de que comenzara esa reunión de comisión, Martín Menem anuló la convocatoria y en ese sentido desconoce la presidencia de Marcela Pagano, quien sigue reivindicando para sí la titularidad de esa comisión. Por eso hay como una interna oficialista nunca saldada, y eso sería una dificultad para que pueda la Comisión de Juicio Político encarar un eventual proceso de juicio político, que de todos modos es más que improbable, porque fue más bien una botella lanzada al mar de Unión por la Patria que no sedujo al resto de la oposición. En todo caso, en la oposición rodista no hay demasiados ánimos de sentar en el banquillo de los acusados a Javier Milei. Ellos se inclinan por otras opciones, como por ejemplo lo que ya hablamos antes de una comisión investigadora, pero sobre todo lo que por ahí está generando mayor acuerdo es la idea de interpelar no solamente a Javier Milei, que es más difícil, sino a todos los funcionarios que fueron señalados como posibles partícipes necesarios dentro de esta maniobra que ayudó a que hayan decenas de miles de usuarios que tuvieron pérdidas luego de ese alza repentina en el precio del commodity, que después implosionó y colapsó en muy poco tiempo y que benefició a muy pocas manos, ¿no? Y vos fíjate que una de las primeras voces que surgió el mismo sábado, el primero en hablar de juicio político fue el diputado Esteban Paulón, socialista. Después vino el anuncio de Unión por la Patria también, que iba a ir en el mismo sentido. Lo que pasa es que Unión por la Patria lo mostró el texto. Paulón mostró el texto que iba a tener, que lo iba a poner en circulación para avanzar con un pedido de juicio político. Y a propósito de lo que decís, y justamente con que finalmente no se terminó presentando hasta ahora, por lo menos, pero sí hay proyectos para pedir la interpelación de varios funcionarios del gobierno nacional, y está presentado por el propio Paulón, Mónica Fein, Natalia de la Sota, Nicolás Massot,
Emilio Monzón y Margarita Stolbizer. Sí, Hay están buscando el múltiples reacciones, ¿no? Lo decíamos ayer. Claro. Bueno, creación de una comisión investigadora, pedidos de informes. Ayer se agregó otro que es la citación al jefe de gabinete, Claro. Guillermo Francos, ¿no? Y decíamos, bueno, cuanto más diversificación haya de propuestas, mejor para el oficialismo. Claro, obviamente. El jefe de gabinete seguramente, bueno, le toca venir a donde. La última vez que estuvo en el Congreso fue Senado, me parece, o diputados. Puede ser. Creo que ya este año le tocaría venir a las dos. Hay que ver Claro. a cuál primero. A ver a cuál primero, habrá que ver para ver si los Sí, el informes. jefe de gabinete no creo que tenga demasiados reparos en venir, ya tiene la gimnasia suficiente como para poder enfrentar a los diputados, a muchos de ellos los conoce ya de larga data. Hay otros funcionarios que fueron interpelados que no tienen ese roce, que no tienen esa muñeca y esa oratoria como para poder enfrentar esa situación, sería una situación novedosa. Por ejemplo, la secretaria general de Presidencia, Claro. Karina Milei, que hay un proyecto de pedido de interpelación donde se la menciona a ella por haber sido, se la identifica como quien organizó las reuniones para contactar a los promotores del criptoactivo, ¿no? Como por ejemplo Hayden Davis, Julián P. y Mauricio Novelli. Hayden Davis no se sabe si es la identidad real, porque en las últimas horas surgió la versión de que pudo haber utilizado una identidad falsa y que esa no sería finalmente su identidad verdadera, pero bueno, son estos gurúes del campo de la fintech, del campo de las blockchain, que facilitaron esta operatoria que terminó con sospechas de irregularidades. Claro. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos, al foco de lo que estábamos presentando, que es un poco las etapas en las que se divide el procedimiento de juicio político. El primero de todos es la evaluación de la admisibilidad de las denuncias a partir del relato de los hechos denunciados y la formulación de los cargos. A partir de esos insumos se redacta un informe de admisibilidad que es en general coordinado por quien tiene la tarea de ser presidente o presidenta de la Comisión de Juicio Político, con la ayuda de asesores y en articulación con diputados y diputadas. Se redacta ese informe de admisibilidad, se procede a una lectura y con la mitad más uno de los votos, es decir, con 16 votos en total, se aprueba. A partir, o no. Transcurrido o superada esa instancia, es decir, en el caso de que sí se vote afirmativamente ese informe de admisibilidad, se procede entonces a la instancia probatoria, que tiene que ver con la etapa de producción de pruebas a partir de la formulación de los cargos, pero también citación de testigos, es decir, todo lo que tiene que ver con rondas de declaraciones testimoniales, requerimiento de informes y documentación al Poder Judicial. Lo que vimos, en el 2023, en el proceso de juicio político contra los 4 miembros de la Corte Suprema, eso mismo es lo que está planteando la izquierda, el kirchnerismo y también algunos diputados sueltos de Encuentro Federal para replicar con Javier Milei. Una vez que está sustentada la producción de la prueba, el paso siguiente es el dictamen de acusación, ¿no? Se redacta, se lee y se vota en la Comisión de Juicio Político, de vuelta con la mitad más uno de los votos, pero claro, la complejidad viene en el paso subsiguiente, que es que el dictamen tiene que ser aprobado con las 2/3 partes de los votos en el recinto antes de pasar al Senado, y esa es la razón por la cual se interrumpió el proceso en el 2023, cuando el kirchnerismo tuvo los votos suficientes, por la mínima de todos modos, de manera muy ajustada, para aprobar el dictamen, pero después no tenían los votos en el recinto para terminar de aprobarlo en el Pleno, y que de esa manera continuara el trámite, siguiera su viaje al Senado. Ese es el último antecedente de juicio político, el que encabezó el kirchnerismo contra los jueces Ricardo Lorenzetti, Rosenkratz, Hayton de Nolasco y Maqueda. Ahí va. Así es. Sí, ese fue el juicio político que avanzaron. Hayton no,
Pero, pero justamente, bueno, eso quedó con dictamen, dura el dictamen, ayer lo mencionábamos, que tiene 3 años de duración, así que está ahí, está guardado, está cajoneado. Recordemos que si hablamos de juicio político, que hizo todo el recorrido que nos describió tan minuciosamente Sebastián, se vivió hace rato ya, pero con los jueces de la Corte, porque en realidad yo veía ahí los funcionarios que son pasibles de juicio político y mencionaba presidente de la Nación, vicepresidente, jefe de gabinete y los ministros. Sí. Son todos pasibles, pero nunca hay. O sea, hay pedidos para todos ellos, pero nunca se llega a ahí hay una, digamos, la política, no digamos al presidente, que ya es palabra mayor, pero ya ni siquiera a los ministros se puede llevar a juicio político. La política en ese caso los protege bastante, se autoprotege. También no fue uno de los funcionarios que tuvo más pedidos de juicio político, pero tampoco ninguno avanzó. Nunca llegó. Hay como un escudo corporativo para liberar de cualquier tipo de acecho a los funcionarios que forman parte del régimen político. No así con los miembros de la justicia. Sí. Donde ha habido casos de jueces que han llegado al Senado, se recorrió todo y fueron destituidos. Me acuerdo del juez Nicosia, estamos hablando de los 90, ¿no? Pero Moliné también, ¿no? Moliné O'Connor, hubo varios cuando se desactivó lo que era la mayoría automática de la Corte Suprema, de la Corte de Menem. Claro, Nazareno renunció antes de ser sometido a juicio político. Hubo varios, Moliné sí hizo todo el recorrido y terminó decapitado. Y hubo, creo que 3 de los miembros de esa corte llegaron al final. Decapitado suena a guillotina. Sí, bueno, es muy de coyuntura. Pausa y ya volvemos con más plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. Tercer bloque de plenario y estamos con un invitado que es el diputado Alejandro Vilca. ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto, ¿no? Gracias por la invitación. Gusto es nuestro realmente por estar con usted. Bueno, ha habido novedades esta semana, una semana muy intensa en materia de polémica por todo lo que generó el tuit presidencial. Ha sido grave, ¿no? La situación que se vive, estamos en medio de una gran crisis, ¿no? Que se despertó esto a raíz, ¿no? De esta criptomoneda, ¿no? Libra, la vinculación con el presidente, ese famoso tuit que después terminó siendo una avalancha de inversiones, pero después fue una estafa, ¿no? Y que, bueno, yo creo que vincula a gran parte del gobierno al presidente y, bueno, y al correr las horas y las entrevistas se dan cuenta, o por lo menos de los que están implicados. Uno habla que ahora cobran coimas para hablar con el presidente, la plata, quién la tiene, quién se la llevó, el presidente por otro lado que dice que él no sabía.
Entonces, estamos en un marco donde hay mucha incertidumbre, digamos, se ocultan muchas cosas. Por eso del Frente Izquierda hemos pedido un pedido de interpelación, ¿no?, al presidente, primero para que se aclare esto. Creo que la población tiene que saber, porque un presidente, como habló, ¿no?, Javier Milei, despegándose, diciendo que lo hizo en el marco de ser un economista, pero él es presidente. Imagínate si él alienta inversiones como esa, o juegos, como dicen, una ruleta rusa. Imagínate qué le espera a los, a los argentinos, ¿no?, un presidente como este. Entonces, bueno, yo creo que tiene una gravedad y creo que el gobierno, digo, desde la izquierda nosotros decimos, esta no es la primera estafa. Esta es la estafa quizá en esto de las criptomonedas, pero ya los argentinos vivimos la estafa de los bajos salarios, de las jubilaciones, de las condiciones laborales. Entonces, yo creo que este gobierno no da más. Por eso creemos que la vía hoy para responder es la movilización, y consideramos que las grandes centrales sindicales tendrían que ya convocar, ¿no?, a un paro general, y sobre todo el Congreso también, ¿no?, como te decía, es una estafa la ley bases, es una estafa el decreto 7023, se tendría que convocar también. Además, no solamente pedir interpelación, como han pedido otros bloques, también juicio político. Ustedes tienen reproches para las centrales sindicales. Mira, desde hace mucho, mira, lo que pasa es que no podemos, a ver, ya no han pasado todas, ¿no? La ley bases implica una reforma laboral, el ataque a los jubilados, la esencialidad a los docentes, o sea, ¿qué esperamos, no? Entonces, cuando uno habla de cómplices, muchas veces nosotros estamos en la Cámara de Diputados, por ahí hay diputados que se dan vuelta, ¿no?, radicales, peronistas, pero también los cómplices están afuera, y parte de eso tienen las centrales sindicales, porque voluntad de lucha siempre hay muchos despidos, muchas comisiones internas que salen a reclamar en defensa de sus puestos de trabajo, los salarios, los jubilados todos los miércoles, ¿no? Y creo que, bueno, no hay excusa, ¿no?, ante este hecho tan grave, ¿no?, de una estafa, que estos sectores sigan todavía en silencio, o, como te decía, ¿no?, nosotros estamos, el Frente de Izquierda, estamos predispuestos a que se discute eso en el Congreso, tirar abajo el decreto 7023. Hay otros bloques, o incluso en el Senado, que se están preparando para ver si le votan la PASO o las leyes, bueno, que todavía tienen que pasar en el Senado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo contradictorio. Uno ve ahí quiénes son los aliados y quiénes estamos enfrentando a este gobierno que aplica un duro ajuste, ¿no? Diputado, en el bloque anterior comentábamos las diferentes posiciones de la oposición en cuanto a las reacciones, ¿no?, sobre esta presunta estafa con el caso Libra. Y bueno, recién nos decía que desde el Frente de Izquierda ustedes presentaron un pedido de interpelación, pero también hubo pedido de juicio político, creación de una comisión investigadora, pedido de informes, citación al jefe de gabinete, bueno, un abanico amplio. ¿Qué cree que puede llegar a prosperar de todo eso? Mira, yo veo difícil, ¿no?, que algo prospere. Si uno ve los números y las votaciones que hubo en el Congreso, yo creo que sembrar expectativa que el Congreso, que durante 14 meses le votó cosas a favor de este gobierno, yo creo que va a ser difícil, ¿no?, que salga una de estas cuestiones. Por eso nosotros pedimos interpelación. Está bien, si llegara a haber los votos y fuera necesario, bueno, se apoyaría, pero ustedes piensan que el mismo Congreso, donde están todos los radicales peruca, los diputados de los gobernadores del PJ que se dieron vuelta, los diputados del PRO que fueron aliados y les salvaron las papas, ¿ustedes creen que eso van a votar un juicio político? No, yo creo que no va a haber los votos. Por eso creemos que la solución para esta crisis no va a pasar por el Congreso, sino seguimos apelando a la necesidad de la movilización. Yo creo que es el momento de que el pueblo trabajador pida que esto se esclarezca, un gobierno que es totalmente estafador, que va contra los derechos, pero también que no da más un gobierno que no solamente es estafador, sino nos damos cuenta que termina siendo hasta coimero, ¿no? Entonces yo creo que eso, digamos, para nosotros seguimos insistiendo a que la solución de esta situación pasa por la movilización de los trabajadores, ¿no? Recién hablábamos de que mañana se va a tratar el tema de la derogación, la suspensión de las PASO. Y ustedes votaron en contra cuando fueron diputados. Pero si son los que más de los que más la han usado, ¿por qué esa contradicción? A ver, somos críticos, ¿no?, de las PASO, porque bueno, ponen un piso del 1%, pero aún así tiene algo progresivo que te daba la posibilidad de espacio gratuito. Pero más allá de eso, mirá, estamos a meses de las elecciones. Entonces el presidente convoca extraordinarias para cambiar las reglas de juego, ¿no?, a último momento, porque esto, si querés hacerlo el debate mucho más antes, ¿no?, pero a último momento lo hace.
¿entendés? Igual como ficha limpia y otro. Lo que pasa es que es una maniobra, lo entendemos nosotros así, para tratar de manipular el calendario electoral a fin de favorecer a su fuerza política. Digo, esto vos lo ves a nivel nacional. Las provincias también lo hacen, ojo, ¿no? Yo hace rato decíamos de que muchos gobernadores van a hacer lo mismo, van a adelantar las elecciones, ¿para qué? Para también favorecer el calendario electoral para su oficialismo. Entonces, primero, el discurso ese de ahorrar plata de las PASO es una mentira porque los gobernadores van a adelantar las elecciones. Y después, lo único, digamos, a quienes le interesa el tema de las PASO, me parece que a la casta política, que es la que busca atornillarse en el poder político. Hoy, favorable quizá para el oficialismo de Javier Milei, en las provincias a los gobernadores, ¿no? De turno, ya hemos visto, bueno, está Santa Fe, está Jujuy, no me acuerdo si hay otras provincias más, pero ya Salta creo que también, hay varias provincias que van a tratar de adelantar, pero es la típica maniobra de tratar de buscar perpetuarse en el poder. Y contra eso, por eso nos parecía que no era oportuno, me parece que no había que votarle eso a Javier Milei, sobre todo para fortalecer un oficialismo que es muy duro contra los derechos del pueblo trabajador, ¿no? Diputado, en la última sesión hubo cruces muy picantes entre Miguel Pichetto y los referentes de la izquierda, entre otros usted, de quien recién hablábamos, de Miguel Pichetto, hizo declaraciones muy fuertes responsabilizando a organizaciones mapuches que él denomina terroristas por los incendios en la Patagonia, en la zona del Bolsón, Epuyén, toda la zona cordillerana de Chubut y de Río Negro. Usted, esas declaraciones, ¿cómo las toma siendo usted descendiente Coya? ¿Hay detrás de esa narrativa una campaña de estigmatización? Mira, nosotros hemos respondido, ¿no? Habían otros diputados que también les pareció una expresión xenófoba y sobre todo una política que me parece que digamos, solamente favorece a la discriminación. Digamos, hay que ver el marco, ¿no? En que esas sesiones estaban convocadas, porque, como yo le decía, el presidente convoca extraordinarias, se está quemando la Patagonia, hay una situación de emergencia terrible, muchas familias han perdido sus casas, hay muertos, los guardaparques, y mucha gente que combate el fuego está denunciando que no hay los recursos suficientes, ¿no? Nosotros habíamos propuesto de que se vote o por lo menos se discuta, ¿no? La declaración de emergencia en la Patagonia, y a nadie eso le importó, digamos, no asintieron, no le interesa, no se puede, pero nos parece que es grave porque en vez de buscar solución a apagar los incendios, lo que están buscando, no solamente el oficialismo, ¿no? Patricia Bullrich y muchos gobernadores, son más culpables. Entonces han iniciado una campaña contra... un chivo expiatorio. Claro, un chivo expiatorio, primero contra las comunidades mapuche, tratándolo de terrorista, y después sobre las organizaciones ambientalistas. Y eso es grave porque, bueno, Miguel Pichetto hizo unas afirmaciones repudiables, ¿no? Que lo repudiamos, de decir, bueno, es culpa de los indios, son todos terroristas. Bueno, uno se siente, ¿no? Porque en esto, que nosotros previamente habíamos marcado también de que hubo asesinato, ¿no? Por parte de la Gendarmería en el norte, ¿no? Fernando Gómez en Orán, Ivo Torres en La Quiaca, que también se hace en el marco de la xenofobia, ¿no? En la frontera que son terroristas, que son narcotraficantes, mueren chicos. Ahora imagínate, sumale a esto de que son de pueblos originarios. ¿Qué? ¿Eso va a alentar a que haya una política xenófoba de criminalización? Acordate que en el Bolsón hubo detenidos algunas personas que son de organismos ambientalistas y fueron una patota, ¿no? Afuera de la comisaría con caballo, todo es, o sea, una locura, ¿no? Entonces, por eso que a nosotros lo repudiamos, porque en vez de buscar soluciones se busca culpables, pero con una política racista, y que eso yo por lo menos le respondía a los diputados, porque uno también se siente, ¿no? Porque así como discriminan, imagínate yo cómo me puedo sentir, y además si eso alienta a la acción de otros para ir contra esas personas, imagínate tomando las afirmaciones de Javier Milei o de Adornis, que decían que iban a eliminar todo vestigio de la izquierda. ¿Y qué? ¿Van a venir sobre mí? Yo soy, además de ser colla, obrero, soy morocho, soy zurdo. O sea, eso puede alentar también, digamos, una política, una acción contra nosotros. Por eso era repudiable, pero bueno, la verdad que no queremos dejar pasar eso, pero tampoco queremos dejar pasar la política sobre las cuales se asienta, ¿no? Este gobierno de Javier Milei. La declaración de
de terrorista hacia la RAM que está prevista? Mira, lo que pasa es que es un chivo expiatorio, ¿no? Porque acá la RAN no sé si es una organización o no, pero se trata de decir que es una organización que de todo el pueblo mapuche. Mira, el pueblo mapuche es muy grande, ¿no? Tiene organizaciones, tiene comunidades, o sea, ellos tienen organismos. Es más, ellos están defendiendo que no se queme su territorio porque ellos viven de eso, digamos. ¿Cómo van a incendiar algo que ellos viven? Entonces, hay una acusación de eso. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de muchos de esos gobiernos es defender los intereses de los grandes terratenientes. Curiosamente, las tierras de Benetton, de Lewis, no se quema, y de grandes otros terratenientes. Lo que ellos buscan es tratar de continuar la herencia de Roca, de sacar a todos los pueblos originarios para dar esas tierras para los grandes terratenientes, para los negocios forestales, ¿no? Diputado, vuelvo sobre la suspensión de las PASO. Uno de los análisis que se hacen es que podría potenciar la fragmentación, ¿no?, del escenario político. ¿Comparte esa mirada y cómo podría impactar en el frente de izquierda? Mira, yo te doy un ejemplo, ¿no? En Tucumán hay una ley de acoples que terminó siendo, habían creo que casi 200 candidatos en el PJ. Vos imagínate, si eso es en la provincial, pero vos imagínate llevarlo eso en las nacionales. Imagínate la gran variedad que tendrías de candidatos, una fragmentación total. Y además, sumarle esto, boleta única. No me explico cómo puede ser una boleta, qué sé yo, tendrá que ser una sábana, no sé. Es complicado, por eso yo creo que eso muchas veces no se ve, ¿no? No se ve las realidades que hay en el interior y también las disputas políticas, ¿no? Yo creo que eso también, la fragmentación que hay en diferentes partidos. Yo te estoy hablando de los partidos tradicionales, ¿no? Por lo menos en el Frente de Izquierda, digamos, somos más orgánicos, nos organizamos, es más democrático, pero en otros partidos yo creo que eso puede llevar a la fragmentación y qué sé yo, a una elección que en vez de que ayude al elector, confunde. Entonces, vamos a llevar a eso, digamos, a que se confundan. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que, por eso las maniobras electorales que se intentan con esto, sacar las pasos o adelantar las elecciones y que no sirve al elector, más sirve al oficialismo o a los políticos que quieren atornillarse al poder, ¿no? Diputado, y profundizando un poco más en la pregunta que le hizo mi compañero Martín, y en el impacto que puede tener en el frente de izquierda, porque claramente en Jujuy, bueno, hay una referencia en su persona, pero hay provincias como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, donde hay una interna entre el partido que usted pertenece, el PTS, con el Partido Obrero. Digamos, al no tener la instancia de las PASO para poder competir, ¿cómo se ordenaría internamente ustedes, teniendo en cuenta, bueno, las ambiciones de cada uno de los partidos, ¿no?, de liderar esas boletas? Mira, ya anteriormente hubo elecciones PASO, entonces nosotros tenemos un antecedente, ¿no?, con el cual ver. Entonces, bueno, yo creo que eso obedecía, ¿no?, a respetar las proporciones. Incluso eso servía también para la rotación, algo que es muy democrático, ¿no?, que solamente el Frente de Izquierda lo tiene, ¿no?, que es establecer las rotaciones. Por eso, bueno, hay compañeros como Miriam Bregman que rotó, asume otra compañera, y eso lo hace más democrático, ¿no? Ahora, eliminar eso... ¿Usted va a rotar? No. Mira, no, porque en la provincia de Jujuy el PTS es como la fuerza principal. Entonces, cuando vos vas o hacemos modo interna, por ahí vos medís la fuerza y las proporciones, entonces con eso hacemos el sistema de cuánto le toca a uno, pero es democrático, ¿no? Yo creo que esto, bueno, va a llevar a otra forma, pero más allá de eso, el problema era que también esto es la punta del ovillo de una reforma mucho más profunda, ¿no? Porque hoy está bien por la eliminación de las PASO, pero después van a ir, como ellos presentaron, ¿no?, este proyecto de reforma política profunda, de ir contra los espacios gratuitos, la ley de financiamiento de los partidos, la conformación de los partidos, y porque ellos quieren un esquema mucho más cerrado, ¿no?, de 2 o 3 partidos solamente que haya en el país, partidos que sean financiados por los multimillonarios, por sponsor. Obviamente, vos imagínate a quién financiaría un partido de trabajadores que defiende los derechos de los de abajo, ¿entendés?, contra los empresarios, ¿no? Ningún empresario. Por eso, digamos, el esquema que quieren ir es a eso, y por eso nosotros decíamos no votar las PASO, la derogación, porque va a venir es avalar una reforma más profunda, que yo creo que ellos se van a animar, ¿eh? Esto, como te digo, es la punta del ovillo para ir un sistema así, ¿no? Algo que, te digo, es un modelo yanqui que ya lo tienen, ¿no?, entre demócrata y republicano, pero que siempre el trabajador tiene que votar quién va a ser su verdugo, nada más. Entonces,
Y Eso es lo que- otra de las leyes a las que ustedes se oponen y que salieron con amplia mayoría es la ficha limpia, que hoy se empieza a tratar en el Sí. Senado. Mira, ficha limpia es algo que para nosotros es claro, ¿no? Ficha limpia es darle el poder a los jueces. Digo, hoy está la puja por ponerlo al hijo en la Corte Suprema. Entonces vos decís, uno dice, no es que hay una justicia independiente, hay lobbies. Y hay lobbies de un lugar, de un partido político, del otro. Ahora, ¿por qué existen esos lobbies? ¿Por qué lo impulsa un oficialismo? ¿Por qué la oposición está en el negociado? Porque después son jueces que te garantizan la impunidad a algunos y a otros no. Entonces, ese es el problema, de que darle, digamos, el poder a los jueces, a que, bueno, te arman causa, a que ellos decidan quién puede ser candidato o no, es grave. Por eso nosotros creemos que no tiene que haber ficha limpia. Yo te digo, aparte hubo varias intervenciones de algunos diputados que dijeron, bueno, no, pero esto ya se aplica en varias provincias del interior, daban caso de, no me acuerdo, de Chubut, de San Juan, de Mendoza, de Jujuy incluso, pero son regímenes donde también los jueces son puestos a dedo. Digo, yo en mi provincia, si uno ve, la mayoría de los jueces eran ex candidatos de la UCR, ex funcionarios o familiares del gobernador saliente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ¿qué justicia independiente puedes tener si ellos después te pueden armar una causa, como a muchos le armaron? En Jujuy recordarás que hubo chicos que escribieron un tuit y por hacer un tuit metieron preso, o sea, estamos en una locura. Entonces, vamos a ir a eso. Imagínate qué le puede pasar a un trabajador como nosotros que lucha y después quiere ser candidato, que te armen causa por luchar y bueno, te van a impedir así, ¿entendés? Ser candidato. Entonces, yo creo que viene por ahí. Diputado, ¿qué proyectos considera que sería imprescindible discutir en este año? Mira, urgentes, bueno, ahora te digo ya por la emergencia contra los incendios en la Patagonia, hay que declararla ya, mandar fondos cuanto antes. Después otro es tirar abajo el DNU 7023, es una gran estafa, ¿no? Para mucha gente que la está pasando mal, sobre todo los inquilinos, ¿no? Tirar abajo también las atribuciones que tiene el presidente de forma urgente. Después la otra, nos parece que hay que discutir la moratoria jubilatoria, porque ahora se va a cortar. Mucha gente que podía acceder a la jubilación y ahora no va a tener esa posibilidad. Yo creo que eso hay que discutir urgente, como la necesidad de un aumento real, una movilidad jubilatoria real para muchos jubilados que realmente la están pasando mal, ¿no? Uno ve la estadística, para no ser pobre, 1 millón y algo, y los jubilados, la mínima, cobra 270, más el bono de 70, apenas 340. Es condenar a los jubilados a la indigencia. Entonces, eso no lo podemos admitir, ¿no? Por eso es que todos los miércoles el Frente de Izquierda participa, ¿no? De la convocatoria y la vuelta que hacen los jubilados acá afuera del Congreso. Y en mi caso, traer también, ¿no? El reclamo de muchos jubilados que en el interior la verdad que la pasan muy mal, ¿no? Porque ahí, cuando uno habla de esto de la moratoria, muchos trabajadores son informales. Imagínate, hay trabajadores rurales que trabajan en la cosecha de la uva, del azúcar en la caña o en zonas rurales, donde los patrones no te blanquean. Entonces vos trabajás y te das cuenta que no tenés aporte, bueno, y es esa gente la que por ahí accede a una moratoria y hoy, ahora se le va a quitar ese derecho. Por eso es uno de los temas que nos interesa, ¿no? Diputado, noto que es bastante trillado o remanido esa acusación de la izquierda como furgón de cola del kirchnerismo o como que es funcional a los intereses de Cristina Kirchner. Cuando uno repasa el recorrido de las dos fuerzas políticas del peronismo y de la izquierda o del trotskismo, de la izquierda trotskista, aparecen posicionamientos bastante divergentes. En algunos casos coinciden en algunas discusiones, pero en otros temas han tenido posicionamientos que estaban muy reñidos. ¿Qué responde frente a esas acusaciones que aparecen, son comúnmente que la que tiran aparecen siempre, todo el sí. tiempo en las redes sociales y en dirigentes del oficialismo y de sectores afines como el PRO, ¿no? No, generalmente son chicanas, son mentiras, porque ellos lo que quieren es hacer una lógica del oficialismo, de los buenos contra los malos. Entonces los que son malos son todos K, y los que están con ellos son todos buenos, ¿no? Entonces yo creo que no hay esa lógica. Yo creo que incluso es funcional, ¿no? Para ellos, decir, el kirchnerismo pelea contra Milei porque, qué sé yo, ellos son los chorros, nosotros no. Es un verso. Nosotros hemos tenido una posición independiente clara.
En su momento, cuando estaba Alberto Fernández, hemos estado al frente de cada lucha, de los reclamos de los sectores populares, hemos dado pelea. Cuando asumió Javier Milei también, seguimos, y hemos tenido posiciones muy diferentes, ¿no?, de Unión por la Patria. Vos fijate que si hay un bloque que ha sido consecuente, ha sido el Frente de Izquierda. Unión por la Patria, lo vimos en las últimas votaciones, ¿no?, como la derogación de las PASO, hubieron muchos votos afirmativos e incluso abstenciones que fueron de Unión por la Patria, hace mucho que no se veía. En la ley bases habían diputados de algunos bloques, ¿no?, que apoyaron, senadores que votaron el RIGI. Entonces hay muchos diputados de Unión por la Patria que se dieron vuelta, ¿no? Es más, y los gobernadores ni que hablar. Entonces yo creo que nosotros estamos alejados de eso, nosotros tenemos una posición independiente, pero pensando siempre en que primero de que existe otra salida, ¿no?, en este país. No va a venir de los empresarios, de los mismos del siempre, con la misma lógica que si gana un empresario va a caer para los trabajadores. La izquierda tiene otra salida, ¿no?, que gobiernen los trabajadores, porque es la única forma de que esto se puede terminar, ¿no?, terminar con la sangría y la estafa de la deuda externa, del Fondo Monetario Internacional, que la riqueza está en manos del pueblo trabajador y no en manos del empresario, ¿no?, que nos están robando todo el tiempo, ¿no?, y poner la economía en un sentido social, ¿no? Acá lo que tiene que importar no es pagar al Fondo Monetario que gana un empresario, sino que la gente tenga un salario digno, trabajo genuino, una jubilación, tener salud, educación, algo que este presidente ha dejado de lado y nosotros tenemos otra lógica, ¿no? Por eso que planteamos una lógica independiente a Unión por la Patria y a este gobierno, ¿no? Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final de esta edición. Gracias, Eva. Gracias, Martín. Buenas tardes, José. Bueno, los dejamos ahora con los compañeros de Pasos Perdidos. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Pero hasta entonces. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.